Bueno, el Señor Jesús nos dijo que el trigo crecería con la cizaña, pero la cizaña, como dice San Agustín, a veces parece que se estuviera comiendo al trigo. En la carta segunda de San Pedro nos hace una profecía muy impresionante. Dice: hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas, y que negando al dueño que las adquirió atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. El camino de la verdad será difamado. Pues hay una difamación del camino de la verdad en la Iglesia desde el año 40, desde el año 30 y pico, que denuncia Giovanni Papini en su libro de Cristo, en la introducción, sobre los que hacen la crítica del Evangelio, el análisis científico, todo ese tipo de cosas inventadas por hombres en contravía contra la Iglesia y contra los dogmas de la Iglesia. Pues bien, esta semana vimos uno de esos falsos profetas. Imagine que el Señor le dice a Monseñor Michelini quiénes son los falsos profetas. Le dice que los falsos profetas son los que niegan la verdad y los que van en contravía contra el magisterio de la Iglesia, los que niegan los demonios, los que niegan los ángeles. Todos esos los califica el Señor, se los califica Monseñor Michelini como falsos profetas. Y son falsos porque van contra la verdad, o sea, van contra la Iglesia. En este domingo aparece en el periódico del Tiempo, para ser claro y preciso y exactamente, en la semana pasada, el domingo, el padre Llano con uno de sus desaguisados, y esta vez sí fue infame porque es ultrajando a la Santísima Virgen María. Es una cosa impresionante, trayendo unas teologías de teólogos que no son es decir, que no son del magisterio de la Iglesia, hablando de los hijos de la Virgen María, de las relaciones con San José, de la virginidad de María. Hombre, hay muchos dogmas, hay un dogma sobre la virginidad de María y hay muchos pronunciamientos de los papas, de los concilios, de todo. Pero lo más grave del problema es que pone al Papa Benedicto como si pensara como él. Es decir, asume y presume que en el libro de la infancia de Jesús el Papa Benedicto tenga esa tesis. Es decir, me parece una cosa infame porque ni siquiera ha leído el libro del Papa Benedicto, y el Papa Benedicto es un maestro y no se va a ir contra el dogma de la virginidad de María. Además de un ultraje, de una infamia, ¿no?, de una canallada, perdónenme la expresión, lo más doloroso. A mí me ha llamado mucha gente. Uno me dijo: el pobre anciano que se está aproximando, se va a enfrentar a Dios ahora con eso. Y imagínese usted que es excomunión late sentencia la que tienen, el que viole esos dogmas está excomulgado. O sea que el padre ya no hace rato que está fuera de la Iglesia, porque además negó el dogma de la resurrección corporal de Jesucristo. Además también nos dijo una vez que el infierno era ad tempus, era por un solo tiempo. Además le recomienda a las señoras que cuando se separen, o a los señores, pues que se consigan otra. Eso fue hace 2 o 3 semanas. La otra opción, la cuarta opción. O sea que es una cosa contra la Iglesia definitivamente. Yo sé de un sacerdote que lo confrontó y él le soltó una parrafada dialéctica y de palabrería excusándose, pero a mí me parece que los seguidores del padre Llano están muy mal. Es decir, no seguir la Iglesia es seguir un hereje y es seguir yo no sé qué van a hacer los grupos marianos que están indignados, y no sé qué irán a hacer los superiores del padre Llano, la verdad no lo sé, pero es decir, este es un asunto que le compete a la Iglesia, al superior provincial de los jesuitas y al señor arzobispo de Bogotá, porque él está escribiendo en el periódico aquí en Bogotá, y a los obispos en todo Colombia, porque el periódico llega en todo el país. A mí me parece que esto es una infamia, no es una infamia, es una ignominia, y es uno de los irrespetos contra la Madre de Dios, ¿no? Yo creo que los grupos marianos están indignados, los buenos católicos están indignados, la gente está muy molesta. El cardenal Pedro Rubiano tuvo el coraje de suspenderlo y durante un tiempo no escribió allá. Pero no, es decir, no hay necesidad de excomulgarlo porque está excomulgado de facto, porque
negando dogmas y negando lo de la virginidad de María. A mí me parece tan infame, tan canalla eso, perdónenme la expresión, que este pobre hombre, ¿no?, está difamando el camino de la verdad, como dice San Pedro en la segunda carta de los falsos doctores, en el capítulo 2, en la segunda epístola de San Pedro, y dice: muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. En el capítulo 2, es el libertinaje. Usted cásese por segunda vez, usted tiene derecho a hacer su vida, todo eso es libertinaje. Entonces empieza, y ahora el gran problema de muchos sacerdotes, no todos, pero hay muchos, es que cogen una tesis de un teólogo y se la enseñan al pueblo como si fuera el magisterio de la Iglesia. Es decir, ellos reinterpretan el magisterio de la Iglesia haciendo tesis teológicas y diciendo: no, es que los endemoniados eran epilépticos, por ejemplo. Eso es una cosa que uno lo ha oído con mucha frecuencia, y que se burlan de la existencia del demonio, y todo eso lo hemos visto en los programas, lo hemos oído con el doctor Galad. A nosotros nos llegan correos por todas partes del mundo diciéndonos esto, y esa es la gran y horrorosa crisis de la Iglesia que la Virgen anunció, y la que va a fracturar y va a fragmentar la Iglesia en un gran cisma, yo creo. Hombre, si en 1960 la Santísima Virgen dijo que la copa estaba rebosando, yo creo que la copa se rompió y ya la ira y la cólera de Dios están encima de nosotros. El Apocalipsis habla del cáliz de la cólera de Dios. No me sigan diciendo que Dios no castiga, porque entonces nos va a tocar borrar a Baruch, nos va a tocar borrar a Daniel, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue, y Abná y Cebollín, que estaba demostrada científicamente, gracias a Dios por estos buenos arqueólogos norteamericanos que demostraron eso científicamente. El diluvio también fue demostrado científicamente, de manera que no nos digan ahora ese cuentico que tienen en los púlpitos de que es que Dios no castiga, con unos sermones lloriqueantes ahí, y uno dice que Dios no castiga. No, entonces ¿qué dijo Jesús? Ir malditos al fuego eterno, es Mateo 25, ¿eso no es un castigo? Por supuesto que sí, ¿no? Preparado para el diablo y sus ángeles, y preparado para estos herejes también, y para todo el que ande contra la sana doctrina de la Iglesia, que está bajo excomunión además. Están bajo excomunión, y ustedes están siguiendo a un cura excomulgado, porque están excomulgados por negar los dogmas de la Iglesia, es decir, andan fuera de la Iglesia. Que no me digan que no, y si quiere nos confrontamos con Denzinger, con los concilios y con todo, con el que quiera. A mí me parece que estamos indignados los católicos con este artículo sobre la Virgen, los católicos que aman a la Santísima Virgen, y se nos volvieron los otros luteranos y herejes, ¿no? Le estamos dando una razón a los evangélicos que difaman el camino de la verdad, como dice la carta de San Pedro. Mire, realmente yo estoy muy molesto, el doctor Galad, los grupos marianos, todos los grupos católicos, ortodoxos de la sana doctrina están muy molestos, y estamos esperando que tomen una medida radical, pero seria, porque es que si sigue confundiendo a la gente, ¿no? Y hay muchos que están confundiendo a la gente, exponiendo unas doctrinas muy extrañas, que no fue el evangelio sencillo de que hablaba Francisco de Asís, sin eglosa, el evangelio que hizo santos a la Madre Teresa, a Juan Pablo II, a todos estos santos papas que hemos tenido, como Juan XXIII, como Benedicto, que es un sabio. Hombre, y poner en boca del Papa Benedicto palabras que no ha pronunciado y que no ha escrito, eso sí que me parece infame, ese tipo de manipulación, ¿no? Me parece una dialéctica satánica la que están usando en esa forma, y cómo le están enseñando a la gente herejías y las dan como doctrina de la Iglesia, es decir, cómo toman teólogos y los dogmas de la Iglesia, empiezan a difuminarlos, a disolverlos, y se acaban, pues. La existencia del demonio y de los ángeles, que es de fe, la niegan. Muchas cosas están pasando en la Iglesia, pero es normal, en cierta manera. Ana Catalina Emmerich, la mística alemana, la beata, ¿no?, que también el padre
ya no cree que estos místicos como Ana Catalina Emery o Marta Robán eran por ahí unos alucinados. Me imagino que San Ignacio también debía ser alucinados, que se soñaban cosas y escribían cosas que hablan de todo esto y hablan de las profecías exactas de lo que estamos viviendo. Ana Catalina dice 2000 o 3000 años, perdón, 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Pues el infierno entró en la iglesia porque Pablo VI dijo, el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Y no vamos a negar los dogmas que durante toda la vida han sido dogmas, y no vamos a cambiar la estructura de la iglesia. Pablo VI en eso fue preciso. No se puede demoler la iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva. Oiga, Pablo VI, no impugnar lo que la iglesia ha enseñado hasta ahora, lo que el Padre ya no ha hecho 4 o 5 veces con 4 o 5 temas. No impugnar lo que la iglesia ha enseñado hasta ahora, ni abandonar como viejos y superados los cánones dogmáticos. Audiencia del 16 de noviembre del año 66, ni impugnar como viejos y superados los cánones dogmáticos, decía Pablo VI, previendo pues lo que estaba pasando desde Bullman, desde el año 43. Entonces, claro, y empezamos con eso, a negar la misericordia de Dios, la verdadera misericordia de Dios, que son los exorcismos, las curaciones, cuando empiezan a negar el evangelio de que Jesús sanaba, y terminamos haciendo de Jesús por ahí un filántropo, una buena persona que nos enseñó unas cosas bonitas. Pues con razón esa crisis horrorosa, y esa crisis, con razón la Virgen dijo en la Saled, y las flores de la iglesia estarán corrompidas, ¿no? Eso yo creo que todos ustedes, los que aman a la Virgen, los que aman la iglesia, los que amamos profundamente la iglesia, ¿no? Yo quiero morirme como Santa Teresa diciendo soy hijo de la iglesia, pero tienen que protestar, y una enérgica y fuerte protesta ante las autoridades, ante el superior de los jesuitas, ante el arzobispo, ante el nuncio, y si tienen amigos en el Vaticano también, manden el artículo, yo se lo voy a mandar a una persona por allá. Es realmente, es decir, hemos llegado al grado del cinismo, ya, de la desfachatez y la arrogancia, ¿no?, de publicar unas cosas de unos teólogos infames y darlas como magisterio de la iglesia. Yo eso no lo puedo entender, así como no puedo entender que el Padre ya no tenga seguidores. Tengo un amigo que durante años lo siguió, y claro, se separó de la mujer, consiguió su novia, vivía con ella, tenía relaciones con ella, porque eso estaba justificado por el Padre Llano. Sí, eso sí, hasta que empezó a oír la sana doctrina, el hombre se retractó, salió de su novia, hasta viviendo en castidad, y está empezando a orar por la conversión de su esposa. Eso es lo correcto, eso es lo que la iglesia manda, lo que la iglesia manda, lo que la Biblia manda, lo que Jesús manda, de manera que, y los cánones dogmáticos que no se pueden impugnar. Muy bien, me encontré unas perlas en la Biblia, y no voy a hablar de eso hoy, pero de todas maneras les voy a leer un textico de Eclesiástico capítulo 40, dice en el verso 8, dice, para toda carne del hombre hasta la bestia, mas para los pecadores 7 veces más, muerte, sangre, discordia, espada, adversidades, hambre, tribulación y azote. Contra los sin ley fue creado todo esto, y por su culpa se produjo el diluvio. Todo cuanto de la tierra viene, la tierra vuelve, y cuanto del agua en el mar desemboca. Hablando de los castigos de Dios, muerte, sangre, discordia, espada, adversidades, hambre, tribulación, azote. Hombre, nosotros vemos todos los días los acontecimientos, y vemos que Estados Unidos está va a entrar en el abismo fiscal, como lo llaman. Vemos a Europa reventándose, vemos la crisis moral del mundo, vemos la crisis horrorosa de la iglesia, en que los demonios han venido provocando. Es Apocalipsis 21, que dice que el demonio fue soltado en los 4 extremos de la tierra, cercó el campamento de los santos, o sea, cercó la iglesia y la ciudad amada, que es el Vaticano. Eso es así.
Sin embargo, Dios está con nosotros, con el pequeño resto, como lo llama la Virgen en las apariciones, el pequeño resto que se mantiene en la sana doctrina, que se mantiene fiel a la Iglesia, y en cosa admirable como el Espíritu Santo viene suscitando movimientos en la Iglesia maravillosos, extraordinarios, movimientos dentro de la sana doctrina, movimientos que a veces parcialmente se desvían o fragmentariamente se desvían, como le sucedió a la renovación carismática, que ha sido una bendición para la Iglesia, como lo dijo Pablo VI, y que sorprendió a muchos sacerdotes y obispos en su base, y los sorprendió porque empezaron a ver profecías, visiones, curaciones, milagros, y eso no estaban acostumbrados a eso. Es decir, Juan 23 invoca al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y renueva en nosotros las maravillas de Pentecostés, al abrir el Concilio Vaticano II. Y cuando empiezan a suceder las maravillas de Pentecostés, hay algunos que dicen, sí, pero no exageren, no tanto, ¿sí? Nada de curaciones, nada de milagros, nada. Y los mismos carismáticos se desviaron porque se les olvidó la cruz, se les olvidaron las bienaventuranzas, se les olvidó el servicio a los más pobres, se les olvidó la obediencia a la Iglesia y todo ese tipo de cosas. Entonces se fueron volviendo muchos grupos, no todos, algunas sectas, en que no se predica sino la prosperidad, los milagros, las curaciones, el éxito, la victoria, y no se predican sino los penúltimos, como decía el Papa Benedicto en la entrevista, y no se predican los últimos, o sea, los novísimos, es decir, el juicio particular, el infierno, el cielo, el purgatorio, el anticristo, eso no se habla. Entonces se van volviendo una secta. Juan Pablo II decía que predicar unas solas cosas y omitir otras era convertirse en secta. Pero hay muchos grupos carismáticos maravillosos. Mire, en Ann Arbor hay un grupo de más de 40.000 personas que tienen televisión, radio, han evangelizado una buena parte de los Estados Unidos y del mundo, tienen libros maravillosos, la gente entrega sus bienes, la gente vive en comunidad, la gente vive la experiencia de Dios como Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 4, lo tienen todo en común, tienen profetas, tienen obispos, tienen sacerdotes, tienen un solo corazón y un solo espíritu, y la gente tiene cosas maravillosas. Y mucha gente en la renovación carismática en Colombia sigue siendo el movimiento más fuerte en el mundo de la Iglesia, sigue siendo en Estados Unidos evidentemente y en Francia. En Francia es el único, por supuesto, casi el único, y sigue siendo el más fuerte. Una en New Covenant, arriba, cerca de Chicago, hay este movimiento tan hermoso que ha producido grandes teólogos, muy buenos libros, evangelización, ya tienen ministerio latino, y hombre, cuando 30.000 laicos entregan sus bienes y oran juntos y todo lo tienen en común y comparten este movimiento de Nueva Alianza en Ann Arbor, es una maravilla, es un fenómeno que la Iglesia debía mostrarle a todo el mundo, cómo sí se puede hacer, y hay sacerdotes, ya hay obispos vinculados a eso. En Francia hubo un movimiento maravilloso, que al principio se llamó el León de Judá, y hoy se llama las Bienaventuranzas, y tiene más de 60 sedes en el mundo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, ese movimiento en Francia de las bienaventuranzas tiene más de 100 sacerdotes, tiene más de 60 sedes en el mundo, más de 20 o 30 en el África, en Estados Unidos, en Perú, sabemos que está, creo que en Brasil, y se han dedicado no solamente a los carismas, al principio fueron muy apoyados por el cardenal Coffi, por otros obispos, como les decía, tiene más de 100 sacerdotes, y miles de laicos, y son serios, trabajan seriamente, estudian la Biblia seriamente y evangelizan seriamente en 60 lugares en el planeta. Es un movimiento que uno debía copiar, es una cosa maravillosa que tienen los franceses, que fue un producto de la renovación carismática bien asumida, bien tomada,
trabajada con la Iglesia, es una asociación aprobada por el Vaticano. Se llama las Bienaventuranzas, que antes se llamó el León de Judá, pero la palabra león en África no les gustaba mucho, entonces, pero la pastoral social, el trabajo con los pobres es muy grande. El Ministerio de Liberación fue durante 30 años trabajado en Francia, en la asesoría del cardenal Kofi, que es un experto en el tema de la Eucaristía, o era un experto, y libros fantásticos, libros fabulosos que han producido y son tal vez la fuerza de la Iglesia Católica más importante que hay en Francia, y es un grupo carismático que se volvió una cosa muy grande, muy importante. Pues en Colombia es muy difícil, realmente. A mí me preguntaba un día, bueno, ¿y usted como que le gusta la ciencia política, cómo definiría a Colombia? Y digo, pues un país donde nada es serio, nada. Y eso es culpa de nuestra idiosincrasia, de nuestro temperamento, de nuestra cultura, de nuestra incultura, de nuestra tradición, de nuestro ser, ¿no? De nuestra nacionalidad, dirían los politólogos. ¿Cómo definiría a Colombia? Yo lo definiría muy fácil, es un país donde nada es serio, aquí nada es serio. Entonces la fe tampoco, los grupos de oración se parecen a hoteles de puertas giratorias, donde entra y se sale y se va de un lado al otro. Los padres del desierto decían que si un árbol se trasplanta de un lugar a otro varias veces, nunca da fruto. Entonces la gente que anda de lado a lado, dizque buscando bendiciones, pues no da fruto. No, puede que reciba unas bendiciones, pero nunca crece espiritualmente y nunca madura espiritualmente. Entonces nosotros, para evitar eso, hemos cogido los servidores y son carismáticos, tienen dones, tienen carismas, tienen cosas maravillosas, y hemos recogido esa experiencia carismática, pero la hemos complementado, adicionado, enriquecido. Hemos mandado a los servidores más de 15 o 20 a un retiro de San Ignacio de Loyola, que el Lumen Day lo da muy bueno, un retiro completo para enriquecer esa experiencia de la renovación con una vida espiritual, con una vida interior seria, para compactar eso y para hacerlos crecer espiritualmente. Y hay muchos movimientos en Colombia muy ricos, los lazos de amor mariano que nacieron de Rodrigo allá en Medellín, que fue secuestrado y todo. Decía han crecido por el mundo entero, están en España, están en Ecuador, están en Venezuela, están en todas partes. Yo les he editado retiro en Barranquilla, en Bucaramanga, en otras partes, y un abrazo para los amigos de Barranquilla y de Bucaramanga. Los de Barranquilla han bajado por casi todos los municipios del Atlántico y más abajo por la costa y han evangelizado. Tienen una espiritualidad que es una mezcla de renovación carismática, de espiritualidad mariana y de ascética y mística, una buena mezcla. Y es una cosa muy linda porque están muy metidos en todo el mundo y son unos formidables evangelizadores, y la mayoría son jóvenes. Han hecho una labor maravillosa, extraordinaria. En estos días Monseñor Córdoba les echaba un piropo muy bueno y muy merecido. Andan bien por todo el país. Les mando un abrazo a mis amigos de Medellín, también una vez les dicté unas charlas, y a todos los de Lazos de Amor Mariano, que decía un obispo del Ecuador, que los quiere mucho, que decía que era como una patada de karateca, que era un golpe espiritual muy grande. Aquí en el canal hay varios componentes de esos. Bendito sea Dios que llevan el Evangelio y que son una parte de la iglesia evangelizadora, de la sana doctrina, de la ortodoxia, de la parte buena de la iglesia, la parte que no se le ha corrompido, lo que decía Ana Catalina Emmerich 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno, y el demonio crea división, el demonio es padre de la mentira, el demonio es ladrón, el demonio crea las herejías, y el demonio se inventa esas nuevas teologías y empieza, es una cosa muy grave eso lo que está pasando en unos sectores de la iglesia, pero hay otros sectores muy lindos, que se mueven por todas partes, los focolares, los gens, sus comunidades, su parábola del compartir,
la economía de comunión que tienen los focolares en Brasil y que nosotros no fuimos capaces de hacer. Hacer empresas, ellos tienen grandes empresas, buenas empresas en Brasil, fundados por Chiara Lubich, que tiene esos maravillosos libros que a mí me enriquecieron muchísimo. Empresas donde el 33% de la utilidad es del dueño de la empresa, el 33% se lo entregan a los trabajadores y el 33% lo dejan para el crecimiento de otras nuevas empresas y enriquecimiento. Es la economía de comunión, los focolares, focolarinos, focos de amor, es una espiritualidad seria, una espiritualidad grande, una espiritualidad linda. En Brasil son muy importantes, en Colombia también. Yo estuve alguna vez en algunas Mariápolis con ellos, compartí con ellos un movimiento lindísimo de la iglesia, es un movimiento fuerte. Pero les voy a contar quién es la que más evangeliza, la que han difamado ahora, ¿no? Ya han ultrajado, la Santísima Virgen María, nuestra Virgen María, virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto, ¿no? Que no tuvo relaciones con nadie, ni tuvo más hijos, ni nada de esas cosas. La Santísima Virgen María. Uno lee los místicos como Ana Catalina, como María de Jesús de Agreda, como Santa Brígida, como todos los místicos, la Virgen fue virgen siempre, ¿no? Y los místicos confirman la palabra de Dios además. Sí, y las apariciones de la Virgen, yo soy la Inmaculada Concepción, la virginidad de María, ¿no es cierto? Es tan lindo, pero cómo es de doloroso para nosotros los católicos que la queremos oír esos ultrajes que últimamente de la pluma de un sacerdote salen. Bendito sea Dios. Bueno, Lutero también era sacerdote, eso no tiene nada, y hubo otros obispos herejes también por ahí, eso en la historia de la iglesia es de todo. El trigo crece con la cizaña, hay que mantenerse en la sana doctrina, hay que mantenerse en el Evangelio sin eglosa, como decía Francisco de Asís. Y espiritualidades grandes y hermosas como el Foyer de Charité. Ahí va un abrazo para el padre Fernando Maña, que esa labor maravillosa que hizo durante estos 30 o 40 años, fundando los Foyer de Charité, los Foyer de Lumière y Charité, los lugares de luz y caridad, donde se ha evangelizado tanta gente con la sana doctrina. ¡Qué maravilla! El Foyer de Cogua aquí ha sido maravilloso, el de Bucaramanga, el de Paipa, con sacerdotes ortodoxos, y con ese retiro de 5 días que el Señor le dictó a Marta Robán, una mística que dura 50 años sin comer, sin beber y sin dormir, paralítica y ciega, repitiendo la pasión de Jesús. Y en esas casas de los Foyer de Charité, la promesa de Marta Robán es que se sostendría la sana doctrina frente a las catástrofes material de los pueblos y a la gran crisis de la iglesia, creo, no me acuerdo exactamente la frase de Marta Robán, pero eso era lo que el espíritu de lo que quería decir, que frente a esta ignominiosa crisis a veces que estamos viviendo los católicos, precisamente porque es la iglesia fundada por Cristo, es cercado el campamento de los santos y la ciudad amada por esos espíritus que salieron a los 4 extremos de la tierra, que habla Apocalipsis 21, y que dice la Virgen de la Saled que irán siendo soltados desde el demonio lentamente, desde el infierno, y dice Ana Catalina que 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Eso no es sino ver los noticieros para darse cuenta de eso, ¿no? Nomás, y las guerras, y la crisis de la gente, la moral, la inmoralidad total en el mundo, la corrupción absoluta en el mundo. Estamos viviendo una horrorosa crisis, como la Virgen lo dijo. Entonces, en los Foyer de Charité se han salvado muchas almas, se ha convertido mucha gente, se enseña la sana doctrina. En el momento de la catástrofe material de los pueblos, era la profecía de Marta Robán, se la repito, y la horrorosa crisis que estamos viviendo en los Foyer serían un refugio seguro, decía Marta Robán, y es un refugio seguro de la sana doctrina de la iglesia. Bendito sea el Señor, que el Espíritu Santo cumple la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es posible
que muchos estén desviados y muchos se han corrompido contra la sana doctrina, pero hay muchos sanos y hay muchos movimientos de iglesia que salvan la iglesia de Cristo y sostienen la sana doctrina. El Foyer de Charité, el Opus Sanctorum Angelorum, la Comunidad de la Santa Cruz, estos sacerdotes refundados porque eran como del año 1000 y desaparecieron un tiempo, y hacia principios del siglo pasado son refundados de nuevo, como en el siglo XV desaparecen, y se fusiona la Comunidad de la Santa Cruz con el Opus Sanctorum Angelorum, con la obra de los Santos Ángeles. Más de 300 veces menciona en la Biblia los Santos Ángeles, hoy tan negados, y el demonio le metió la cucaracha a algunos teólogos de negar los ángeles para quitarse el adversario de encima, el que lo combate, entonces, y quitarle el ángel de la guarda que protege a los hombres, y quitar todas esas funciones tan hermosas que tienen los Santos Ángeles. En esta comunidad de los Santos Ángeles hacen mucho bien en el mundo, hacen retiros maravillosos, predican la sana doctrina, predican cosas muy buenas y crean y gestan una espiritualidad sólida, ascética, con tendencia ascética, mística. A veces a la gente le daría la sensación, y no es verdad, la sensación que le produce a algunos de ser un poco jansenista, pero no es verdad, es una espiritualidad sólida, conocen el tema de los fin de los tiempos, manejan el tema de los Santos Ángeles y el demonio pues como nadie, porque son expertos en ese tema, y la madre Gabrielle Bieterlich, que fue la refundadora de esta época, pues dejó miles de páginas de revelación, como dejó también Martha Robin miles de páginas de revelaciones privadas. Martha Robin, la del Foyer de Charité, que los sábados iba al infierno. Para los que niegan el infierno, Santa Teresa también fue, y Sor Josefa Menéndez fue como 100 veces. Esta niegan el infierno, Martha Robin iba y viajaba, como fue San Juan Bosco y como fueron otros. Maravilloso, maravilloso los Foyer de Charité, maravilloso el Opus Sanctorum Angelorum, y maravilloso también el Lumen Dei, que fue fundado por un jesuita y que tuvo una época de crisis que ya superó. Todas las comunidades, pues muchas comunidades pasan épocas de crisis, épocas de prueba, como pasó Francisco de Asís al principio con Fray Elías, que la iglesia lo excomulgó y después se retractó, y la espiritualidad franciscana volvió a resurgir nuevamente, y hoy pues está en muchos lugares del mundo, en la tercera orden franciscana, que también le hace tanto bien a las personas. Pero hablemos de una cosa muy importante. ¿Quién es la evangelizadora? Retomo el tema más importante, la Virgen María. Mire, si no fuera por los santuarios marianos, yo pensaría que la iglesia no estaría en el pequeño resto, sino en el ínfimo resto, en el pequeñísimo resto, pues casi no habría gente. Los santuarios marianos mantienen la fe de muchas personas. Hagamos un paréntesis un instante. Si les decía de la espiritualidad mariana, le hago un paréntesis diciendo que el Lumen Dei está en 14 países y en 64 diócesis del mundo, con obispos, en la sana doctrina, sanísima doctrina, y dan unos excelentes retiros de San Ignacio de Loyola que son fundamentales. Se los recomiendo a los carismáticos para enriquecer su espiritualidad y darle la espiritualidad católica real. Los santuarios marianos y los santuarios en general, pero sobre todo los santuarios de la Virgen María. El pueblo
nuestro y el pueblo sencillo y el pueblo humilde, se alimenta en los santuarios marianos, de la espiritualidad de la Virgen María, la espiritualidad sencilla, la espiritualidad humilde. Si no fuera por los santuarios marianos, yo creo que ese 10 o 20% de los católicos que aún subsisten, porque los demás pues son como católicos de misa y ya, como decía el padre García Herreros, pues habrían muerto. En la oración del Santo Rosario, tan recomendada por la Virgen en Fátima, tan recomendada por Santo Domingo de Guzmán, tan necesaria para la salvación, dice la Virgen, yo le creo, ¿no? Y las 15 promesas del Beato Alano, lo de Fátima, de al fin mi corazón inmaculado triunfará, que lo repiten el Padre Goy. Entonces la Virgen empieza a escogerse unos agentes, divulgadores de la espiritualidad mariana que tiene que llevar a Jesucristo, porque el corazón de Jesús es el corazón de María, decía San Juan Eudes. Entonces la Virgen empieza a escogerse, todos los santos fueron profundamente marianos, profundamente marianos. Entonces uno ve que en Lourdes han asistido millones de personas, millones y millones de personas, y se mantiene en Europa, y mucha gente que viaja de todo el mundo, con más de 4.800.000 curaciones. Me da risa cuando los evangélicos hacen alarde de las sanaciones y de milagros. La Virgen solita en cada santuario hace millones de curaciones, espectaculares curaciones como las que decía Alexis Carrel, aquel ateo que fue premio Nobel de Medicina y se convirtió y escribe ese libro de la incógnita del hombre tan maravilloso. Curaciones espectaculares. Yo no sé por qué la Iglesia a veces se le olvida eso, ¿no? En Yugoslavia, tan calumniada y tan difamada, pero tan querida por Juan Pablo II y querida por muchos mariólogos famosos como el padre René Lorantán y otros, y donde se ha convertido personas como María Vallejo Nájera, esposa de un banquero famoso que nos escribe más tarde un libro sobre el purgatorio y ahora saca un libro sobre el infierno, que recibe unas locuciones en Londres de que vaya a Yugoslavia, que la está esperando, lo mismo que este periodista evangélico que tenía 6 periódicos y viendo la televisión un día empieza a oír la voz de la Virgen que lo manda a ir a Yugoslavia y se convierte. Más de 20 millones de conversiones en Yugoslavia. En Yugoslavia nace Radio María por un viaje que el padre Acosta tiene a Medjugorje, ahí a Yugoslavia, que no ha sido reconocida por la Iglesia, que ha sido enfrentada muy fuertemente por el obispo, que Juan Pablo II le tuvo que encomendar a la conferencia episcopal eso, porque un curita amigo de los videntes también se zafó y se metió en líos de problemas de sexo, de todo, pero es que los videntes son atacados y los sacerdotes son atacados, y es lo más normal que un vidente como el de Chile, que yo creo que la aparición fue auténtica y que la dañó el demonio, porque al vidente lo alcoholizó y lo volvió unos problemas gravísimos en Chile más tarde, pero creo que inicialmente fue una aparición buena, y los mensajes que la Virgen da proféticamente sobre el fin de los tiempos. Yo por eso estoy trabajando el libro y lo estoy terminando, de la Virgen Reina, la Virgen Profeta, la Virgen Carismática, la Virgen que nos define todo el panorama mundial, lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que está por pasar. Y nos lo dice con mucha claridad como en Fátima, donde nos habla la Virgen del castigo. Si ustedes no se convierten, vendrá una guerra peor que esta, que la primera, un castigo del cielo, o sea que Dios sí castiga. Y vino la Segunda Guerra Mundial y se cumplió la profecía de Fátima, la revolución bolchevique, Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero, traspasará países enteros. Todo eso de Fátima es Z, donde la Virgen pide el rosario, ayuno, oración, penitencia, conversión, porque lo único que la Virgen fundamentalmente dice es que se conviertan, y se conviertan a Jesucristo. Eso es lo que la Virgen pide, y que recen el Santo Rosario, que es una oración tan bíblica, el Padre Nuestro, el Ave María, Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 6, y la meditación del Evangelio. En los santuarios marianos se conserva la fe de millones de personas y se convierten millones de personas. Les estoy diciendo que Yugoslavia lleva más de 20 millones de conversiones.
sacerdotes que han recalentado su fe, que estaban tibios, que estaban mal, más de 15.000 sacerdotes en Yugoslavia. Fátima, digamos que es la profecía reina, pero la profecía mística es Lourdes, donde la Virgen confirma el dogma que la Iglesia había pronunciado de la Inmaculada Concepción de María, donde miles de personas también se han convertido. La Medalla Milagrosa, el Páramo de la Salud aquí en Santander, Bojacá, allí donde la Virgen de la Salud, cantidad de santuarios marianos donde la gente acude y conserva su fe sencilla, humilde y pobre, su fe de carbonero muchas veces, pero la Virgen los conserva en la fe. Y la Virgen produce unas recomendaciones en todas partes. Hay cosas terribles de la Virgen como la Salet, que Juan Pablo II llamó la reina de las profecías, 1846 Francia, donde también dijo que los demonios iban siendo soltados poco a poco, hasta que fueran desatados desde el infierno todos, donde habla de la crisis de los sacerdotes, donde habla de los sacerdotes que tenemos ahora con problemas, ¿no? Y les dice cloacas de impureza a esos sacerdotes. La Virgen de la Salud es muy precisa, muy precisa. Es una profecía que Juan Pablo llamaba la reina de las profecías, como les dije, de manera que en los santuarios marianos está la gran evangelizadora, la que ha sostenido el peso de la Iglesia en los últimos 100 años, además de los otros movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado y que algunos hemos mencionado aquí, como ya mencionamos la Renovación Carismática, que es el movimiento más fuerte que la Iglesia tiene en Estados Unidos y en Francia. Y creo que en algunos países de los únicos que queda. Y la Virgen además escoge sus agentes, sus evangelizadores, al padre Stefano Goy, el movimiento sacerdotal mariano, que tiene más de 120.000 muy buenos sacerdotes, que serán perseguidos por otros sacerdotes, que serán calumniados. Lo dijo la Virgen en Akita, Japón, la última aparición reconocida por la Iglesia. No, hay otra, pero hay otra de una niña benedicta de 1800 y pico, donde es la Virgen de la Reconciliación, porque la Virgen se presenta con diferentes trajes, con diferentes advocaciones en diferentes países y en diferentes momentos, cumpliendo lo que Pablo dice: me hago todo con todos para ganar a algunos para Cristo. En Estados Unidos se hace norteamericana, en México se hace medio indígena, medio mexicana, en España se hace muy maja, muy española, como la Virgen de Garabandal, tan perseguida por el obispo de Garabandal, por los obispos, y tan avalada por la Madre Teresa, por Marta Rubán, por Pablo VI, por el Padre Pío de San Sebastián de Garabandal, que por estos días vamos a tratar. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, en el próximo libro, con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de nuestra Madre admirable, como le dicen los ángeles, la Santísima Virgen María, las apariciones de Alemania, de Hede, de Marin Fried, aprobada por los obispos. Voy a hablar de la conexión de Fátima, Garabandal y Akita, Japón. Garabandal no está reconocida por la Iglesia, advierto eso. Tiene aval del Padre Pío, de Marta Robán, de la Madre Teresa, de Pablo VI, todo eso, pero oficialmente no está reconocida aún. La profecía dice que será reconocida cuando sea demasiado tarde. Pero la conexión con Fátima y con Akita, Japón, es el último capítulo del libro sobre la Virgen, donde vamos a enterarnos exactamente de qué nos va a pasar. No dentro de 20 años, ni dentro de 10,
sino dentro de los próximos 3, 4 y 5 años, y dentro de un año. En ese libro la Virgen profetiza, porque una de las funciones de la mamá, buena función, es advertir a sus hijos: mira, no te asomes por ahí porque te vas a caer, mira, no corras porque te vas a romper la cabeza, mira, no hagas esto porque te va a ir mal. Esa es la función de la mamá, y la mamá está haciendo eso por mandato de Dios. Voy a usar también la reina victoriosa del mundo. La Virgen profetiza, la Virgen taumaturga, con miles de millones de milagros, de resurrecciones, de curaciones, gana guerras, hace cosas espectaculares. Un día me conseguiré el testimonio de un mayor del ejército que se convirtió y cómo ganaba las batallas contra la guerrilla en Colombia con la Virgen María que suda aceite como la Virgen en Bucaramanga, donde Rosalvita, que hay que ayudar con sus primeras comuniones, la Virgen que suda sangre, la Rosa Mística, que es la patrona de los sacerdotes, sudando sangre por sus sacerdotes y por el mundo. En muchas imágenes en este momento usted las encuentra en internet con exudaciones de sangre. Esa es la gran evangelizadora de la Iglesia, y nos dio uno de sus hijos predilectos, a Juan Pablo II el Beato, que inculcó esa mariología por el mundo entero, la mariología de San Luis María Griñón de Montfort, a Jesús por María. Cómo nos duele, y repito, todas esas infamias que se han escrito sobre la Virgen María últimamente, y es bueno que los católicos sentemos un precedente esta vez y protestemos firmemente y fuertemente contra eso, porque eso ya es una cosa vil, es una cosa enfermiza, lo que se está haciendo contra la Virgen. Eso ya no es teología, eso es una vileza, eso es una infamia. Pero orémosle a la Virgen María por este sacerdote, para que no se condene, para que no se pierda. Y por muchos sacerdotes, por muchos obispos y por la Iglesia, que es la única y verdadera Iglesia que fundó Cristo. Acojamos con mucho amor a nuestro nuevo cardenal, obispo de la diócesis, que le mandamos una felicitación, un abrazo cariñoso. Me pareció muy valiente su retractación, me pareció muy pastoral, me parece muy lindo lo que ha hecho. Pidamos por la santidad de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, recemos el Santo Rosario, ya que nuestra Madre nos lo ha recomendado tantas veces. Yo a veces empiezo a las 4 de la mañana o a las 3:30 cuando me despierto a rezar el Santo Rosario. Me gusta rezarlo antes de venir a grabar aquí, para obtener la protección poderosa de la Madre del Señor, porque lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Muchos agentes tiene la Virgen, además del Padre Gobi Agustín, Luis Eduardo López Padilla, el profesor Antonio Yago en España, ese doctorado en geología. La Virgen ha suscitado sus agentes que han escrito muchos libros. A mí me faltaba el libro sobre la Virgen María, y se lo prometo, si Dios quiere y me da licencia y salud, para el 8 de diciembre. Me parecería una buena fecha para tener el libro de nuestra Madre taumaturga, reina, carismática, profeta, y todas las funciones que Dios ha puesto en ella, porque Dios ha hecho por mí y para mí cosas grandes. Fiat mihi, decía San Jerónimo, Dios hizo para mí y por mí cosas grandes y maravillosas. Colombia, al que Pío se llamó el Jardín de María, debíamos responder con mucha oración y sentar nuestra protesta cada vez que difaman a nuestra Santísima Madre. Debíamos pedirle al Señor por estos sacerdotes que no la aman, porque la Virgen ha sido, después de Jesús, que es el pilar y el cimiento de la Iglesia, como dice Pablo, la Virgen ha sido la columna vertebral de la Iglesia durante estos siglos, y la que sostiene la fe de numerosos creyentes en el mundo es la Santísima Virgen María. Debemos crecer en la fe, debemos vivir la fe, debemos compartir la fe y hacer como ella dijo en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. Es la expresión de la Virgen de Caná. Hagamos lo que Jesús nos dice, leamos el Evangelio, vivamos el Evangelio, apoyemos la sana doctrina de la Iglesia, oremos mucho por nuestro pastor mayor, el Papa Benedicto,
este santo maestro que Dios nos dio, un gran defensor de la sana doctrina. Enterémonos de lo que él dice y leamos el catecismo de la Iglesia Católica, donde están las verdades que la Iglesia quiere que nosotros creamos de esa manera y que Juan Pablo II nos dijo que era una doctrina segura, el catecismo de la Iglesia Católica. Vivamos la palabra de Dios, que es el pasaporte hacia la eternidad, porque hay eternidad, hay juicio, y hay castigo, y hay retribución, y hay recompensa. Todo eso está en los novísimos, que debíamos estudiar también en los grupos de oración. Complementemos la espiritualidad leyendo vida de santos, que es tan importante leer la vida de los santos, que nos va a enriquecer de una manera extraordinaria. Amemos la Iglesia. La Iglesia es la Iglesia que fundó Cristo, y precisamente por eso es que está en crisis, porque el trigo crece con la cizaña y porque el demonio ataca lo que él sabe que vino de Dios y quiere destruir la obra de Dios. Esta es la época difícil, más difícil de la historia de la Iglesia y más difícil de la historia de la humanidad, pero saldremos adelante porque el Señor nos dijo: habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde reina la justicia, cielos nuevos y tierras nuevas. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.